Aquí está. Ok. Entonces, tan solo es para que haya contexto en el video. Lo que vamos a hacer ahora es lo que, bueno, el último tema que retomamos, pues la última clase, fue justamente cómo calcular la carga neta de un ion. Bueno, en este caso, un ion poliatómico. El primer ejemplo que tuvimos es el ion nitrato, de acá. Y ahora vamos a ver qué tanto cambia si hablamos de ion nitrito. Como habíamos visto, la terminación ito y ato, pues significan algo, ¿no? Ito, menor estado de oxidación tiene, compuesto y así como nitrato, el mayor estado de oxidación. Entonces, si a pesar de que estos son dos iones poliatómicos totalmente distintos, aunque se parezcan, bueno, por la fórmula y la estructura ya vemos que aquí nos hace falta un oxígeno. Entonces, ese oxígeno, ¿qué tanto nos afecta para que a la final la carga neta de ambos iones sea la misma, que es -1? Entonces, eso estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Se me perdió el este. Inge, Ajá. ¿está compartiendo pantalla? No, yo me di cuenta, perdón. Ya, ahí sí. No estaba completamente. Ya, entonces, a ver, otra vez. La última clase nos quedamos acá, ¿no? Hablábamos sobre cargas netas, hablábamos sobre compuestos iónicos polivalentes, poliatómicos, disculpen. Estos son compuestos iónicos poliatómicos, ¿ok? Son elementos ionizados que tienen carga, pero tienen más de un átomo. Ahora, el primer ejemplo que vimos fue justo el nitrato, ¿no? El ion nitrato. Calculamos el ion nitrato, ya nos dimos cuenta por qué la carga neta del ion nitrato en general es -1, pero ¿qué pasa con el ion nitrito? El ion nitrito, pues le hace falta un oxígeno, pero ¿qué tanto afecta ese oxígeno faltante para que en el resultado final la carga neta de todo sea -1? Entonces, vamos a ver qué pasa ahí, qué tanto afecta ese oxígeno. Entonces, bueno, habíamos calculado que para este ion, el ion nitrato, vamos a tener una carga -1. Para ion nitrito no sabemos, pero podemos calcularlo en base a la fórmula que está acá, ¿no? La carga neta de una molécula va a ser igual a los electrones de valencia. Bueno, la carga neta de un átomo va a ser igual a los electrones de valencia, es decir, los electrones que podemos leer en la tabla periódica y también, o los electrones que están más alejados de los orbitales del átomo, y todo esto se va a restar para la suma de los electrones que no se enlazan, es decir, todos los electrones que no se ocupan para generar ningún tipo de enlace, más la mitad de los electrones que sí se enlazan. Ya, entonces todo esto lo vamos a hacer. A ver, hagamos... mm, a ver, ay, no, ya. No, ¿saben qué? Así mejor. Ya. ¿Cómo comenzamos? Pues comencemos, no sé, desde cualquier lado podemos comenzar. Comencemos Por el- no, como lo habíamos hecho la última vez, ¿no? El oxígeno. Entonces, hagamos este oxígeno de acá. El oxígeno que está unido por medio de un enlace doble al nitrógeno. Entonces, el oxígeno habíamos mencionado que tiene 6 electrones de valencia, ¿no? En la última clase habíamos visto que para cada átomo de oxígeno, cada átomo va a tener 6 electrones de valencia por default. Entonces, todo esto lo debemos de restar más la suma de los electrones que no se enlazan. Justamente para eso estaban mis estructuras de Lewis. Me dicen directamente cuántos son esos átomos, bueno, electrones que no se enlazan. Uno, dos, Cuatro. tres y cuatro. 4 electrones que no se enlazan, menos la mitad de los electrones que sí se enlazan. Hay que fijarnos en el enlace que tiene. Es un enlace doble. Si hay un enlace doble, significa que hay ¿cuántos electrones?
Hola. Cuatro. ¿Se me Eh, escucha? 4 electrones. Entonces sería 4 entre 2, pues me sale 2. 4 menos 2, todo esto me sale 2. Entonces 6 menos 2 me da 4, ¿no? Sale cuatro 4. Entonces más sería cuatro. más 4. Más cuatro. El oxígeno de acá. Veamos qué pasa con el oxígeno de acá. Uy, ya gané borré. Podemos utilizar la misma fórmula. Solo debemos de fijarnos aquí. Esto de aquí se iba a cambiar. Ya. Tenemos el mismo elemento, es decir, los mismos 6 electrones de valencia. Se van a restar menos los electrones que no se enlazan. Son uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, son 6 electrones que no se enlazan. ¿Cuántos electrones sí se están enlazando? Pues solo uno, porque tenemos un enlace simple. Serían un enlace simple, involucra 2 electrones, ¿verdad? Sería esto y esto. Uno, 4 menos uno es igual a 5. 6 menos 5, esto es igual a uno. A ver, a uno. Es decir, que aquí hay carga 6. A ver, 6 este sale más uno. Ya. Ahora me falta el nitrógeno. Para el nitrógeno voy a borrar esto de aquí porque es un átomo diferente. Borro todo esto igual. Voy a borrar esto igual. Ya. Sería nitrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tenía? Siete. ¿Seguro? Cinco. ¿Con carga o sin carga? No, no, no. El átomo de nitrógeno tiene 5. Entonces serían 5 electrones de valencia para el nitrógeno. Tendríamos cuántos electrones no se enlazan, es decir, uno y 2. Serían 2 electrones que no se están enlazando. Menos, bueno, la mitad de los electrones que sí se enlazan sería un enlace simple que forma con el oxígeno de la derecha y un enlace doble que forma con el oxígeno de la izquierda. Uno, 2, 3. 3 enlaces simples, lo que es igual a 6 electrones. Hago la resta, sería ta, y después sería 3, 2 menos 3 sería igual a 5, ¿verdad? Ya 2 y 3, no, es menos uno, perdón. Quedaría menos uno y listo. Ya, y aquí me quedaría menos uno por menos uno sería más uno. Más uno y 5 serían 6. Entonces aquí serían 6. Pero aquí está mal. No me debe salir 6. De hecho, la carga que me debe dar al final debe ser Mm, igual a Cuatro. menos uno. Entonces hicimos algo mal acá. Creo que hicimos algo mal con los símbolos, si no estoy mal. Veamos qué pasó. Entonces la fórmula va a seguir siendo la misma. Electrones que no se enlazan, menos la mitad de los electrones que sí se enlazan. Ya. Y ahora tan solo haciendo ese cálculo y viendo que no me vaya a equivocar en nada, hagamos con el oxígeno de acá. Este oxígeno aquí no me da buena pinta. Y menos este. Este aquí no me da nada de buena. Entonces, a ver, hagamos otra vez con el nitrógeno, a ver si es que sale 6. Ya sabemos que los electrones de valencia son 5, pero ¿cuántos son los electrones que no se enlazan? Son 2.
Los Ok. electrones que sí se están enlazando siguen siendo lo mismo. Siguen siendo uno, 2, 3, 4. Son 3. 3 y 2 son 6. 6 entre 2 sigue siendo lo mismo. Sería, ¿dónde está? Uno, 3. Aquí me quedaría, pues, 2 y menos 3 sería menos uno, ¿verdad? Entonces todo esto sería menos uno por menos, me queda más uno, sería 5 más uno serían 6. Ya, me sigue saliendo 6. Pero ahora, ¿los símbolos de estos estarían bien o no? Porque si me sigue saliendo 6 significa que esto de aquí me debería de quedar menos y esto me debería de quedar menos, o al revés. Entonces Ok. voy a seguir haciendo para el oxígeno porque no me está cuadrando. Dije, usted Hola. ayer eh, le quería decir algo. Lo que pasa es que yo estoy viendo los apuntes de ayer y la fórmula no va así. La fórmula en la segunda operación que está dentro del paréntesis no se resta, sino que se suma. Ah, se suma. A ver, déjame ver. Mm, Electrones de valencia menos electrones que no se enlazan más los electrones. Pero está lo mismo. Usted está restando o tiene que hacer. ¿Dónde? ¿Acá o aquí? Sí, sí, no, no, que va dentro del paréntesis. Aquí. Sí, Allá. es. A ver, muchachos. son dos fórmulas, dicen. Digo, dije porque abajo está menos y abajo está... Ujú. Ahí sí, a ver. Entonces, ¿son dos fórmulas Le- o solo? Hay que restarle esto de acá. A ver, sería... Aquí es menos, ¿no? Menos, menos, menos. Muy bien, entonces hagamos de nuevo. A ver si me sale. Sería electrones de valencia para este oxígeno. Son 6 menos los electrones que no se enlazan. Serían 4 menos la mitad de los electrones que sí se enlazan. Son 4 igual. Y me queda 2. Mitad, mitad. Chao. Sería 2 aquí. Y aquí me quedaría 4. Muy bien. Sigue saliendo 4 acá. Para este oxígeno de aquí, debería de cambiar esto, y esto, y esto, y esto. Ya. Serían electrones que no se enlazan, 6 menos los electrones que sí se enlazan, son 2. La mitad de esto es bye, bye. Debería de estar 1, 5. 6 menos 5 me quedaría 1. 1. Aquí hay 1. Me falta el nitrógeno. Nitrógeno, sé que aquí es 5. Los electrones que no, que no se enlazan son 2. Y los que sí se llegan a enlazar son 6. Entonces ahí sí ya cambias, ya no se suman. Serían 6 y 3, 3, 2 menos 3 serían menos uno. Y menos uno y más uno serían así, ¿no? Y aquí diría 6. ¿Me sigue saliendo lo mismo? Sí, Aquí estamos haciendo algo mal. Y nos estaba jugando mal los símbolos. Una pregunta. Ujú, Entonces, o sea, en este caso, usted ayer sumó y ahorita le ujú. entiendo que usted está restando. De ahí ya me confundí. Depende del caso, la. No, no, no. Aquí lo que está mal son los símbolos. Mira, aquí me debe de salir así. Aquí es menos 6 y ahí esto de aquí es positivo. Positivo, positivo. 4 más uno es 5. Menos 6 es menos uno. Por lo tanto, todo esto tiene carga menos uno. Pero aquí están mal los símbolos. Entonces, yo estoy, a ver, estoy multiplicando bien. Mal esto de aquí.
o este símbolo sigue siendo más, e igual, o estoy intercambiando mal las estas, o sea, esto de aquí. Estoy intercambiando mal las variables. Sí, Entonces, porque ayer salió como uno y estaba, se, ¿cómo le explico? o sea, la fórmula está bien. Lo que estamos haciendo mal, bueno, yo estoy haciendo mal, es los símbolos. Aquí los símbolos son clave. Si no, me sale 11 y 11 no tiene sentido. A ver, hagamos con esto. Hagamos con esto. A ver, serían menos, más un medio. Ya. Entonces acá me debe salir lo mismo. Hagamos de nuevo esta de aquí. Serían, lo voy a hacer rápido, ¿ok? Lo voy a hacer así ¿cómo es? Sin mucho maroma. Voy a hacerlo rápido, ¿vale? Entonces serían 6 aquí, ¿verdad? Estamos hablando del oxígeno. También fíjense en eso. Fíjense en los electrones de valencia del oxígeno, por si acaso. Son 6 electrones que se deben de restar, más los electrones que se están no, que no se enlazan, son 4. Y esto se suma, más un medio de los electrones que sí se enlazan, que son igualmente 4 más. ¿Verdad? Son más y electrones que no se enlazan y los electrones que sí se enlazan. Ya. Entonces sería mitad de 4 es 2, es 4 más 2 es 6 y 6 menos 6 pues es cero. Entonces aquí tenemos carga neta cero. Para el otro oxígeno, igual que este, debería de tener electrones que no se enlazan, son uno 2 3 4 6 y más a los electrones que sí se enlazan, que son 2. Entonces todo esto se me anula, me queda uno, serían 6 más uno es 7 y 7 menos uno Eran- menos 7. Menos 7 más 6 es menos uno. Por lo tanto, aquí sería menos uno y menos uno. ¿Ok? Hasta aquí estamos bien. Acá el nitrógeno sería sí, 5 aquí y cambio esto. Estaríamos 5 acá. Electrones que no se enlazan, pues ni uno, cero. Y los que sí son uno 2 3 4. 4 por 2 son 8. 8 entre 2 me da igual a 4. 5 menos 4 es igual a más uno. Por lo tanto, aquí es am- más uno con menos uno se me resta, me queda una carga negativa neta, por lo tanto, mi ion en general va a tener carga menos uno. Ok, entonces la fórmula está bien. Ya vimos que la fórmula está bien. Entonces algo está pasando con este ion de acá, que no estamos viendo, se me está pasando y no nos da el número. Y sobre todo es el símbolo. El símbolo es el que no me cuadra. Entonces hagamos desde aquí mismo. Hagamos cargas netas. Hagamos con este oxígeno de aquí. Ya, tenemos cargas netas es igual, oxígeno es 6 menos la suma de los enlaces que no se dan, los electrones que no se enlazan, son uno 2 3 4 5 y 6. Son 6 más un medio de los electrones que sí se llegan a enlazar, que son 2. ¿Listo? Sería uno y 6 son 7, ¿verdad? 6 más un medio de 2 que al final es uno, sería 6 más uno 7. 6 menos 7 es igual a menos uno. Entonces aquí hay menos uno, por eso está la carga menos uno, y nos falta el otro oxígeno y el nitrógeno de acá. Para el oxígeno que tiene doble enlace, va a mantenerse la misma cantidad de electrones de valencia, que es esto, 6 menos la suma de los electrones que no se enlazan más la mitad de los electrones que sí se enlazan.
Los que no se enlazan son 4 y la mitad de los electrones que sí se enlazan, que son 1, 2, 3 y 4, me da, aquí es 2 y 4 más 2 es 6. 6 por -1 es -6 y -6 más 6 igual a 0. Entonces, este átomo de oxígeno, al igual que el átomo de oxígeno de acá que tiene doble enlace, va a seguir manteniendo su carga neta igual a 0. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Que es nuestro amigo. Ya, si ven, eso tiene más sentido, ¿no? Antes nos salía 6, aquí nos salía 4, creo, o nos salía 1. Entonces, esto tiene más sentido. Ahora, el nitrógeno tenía electrones de valencia igual a 5, ¿no? Sería 5 menos la suma de los electrones que no se enlazan, que son 2, más la mitad de los electrones que sí se llegan a enlazar, que son 1, 2, 3. 3 enlaces simples me significan 6 electrones que sí se están enlazando. seis, Sería mitad de 6 es 3, mitad, bueno, ya no mitad. 5 más 3 es igual a 5 y 5 por -1, 0. -5 y -5 más 5 igual a 0. Es decir, que la pérdida del oxígeno que estaba al lado del nitrógeno me generó que los electrones que estaban antes formando el enlace, ya te doy la palabra, Guillermo, un ratito. Los electrones que estaban formando el enlace con el oxígeno que perdimos le daban esa carga +1 al nitrógeno. Lo perdimos, se volvió al equilibrio. El nitrógeno tiene carga igual a 0, es decir, no tiene carga. Ya. Y por lo tanto, nuestra nueva, bueno, no nuevo, nuestro ion poliatómico diferente va a tener la misma carga, pero no significa que por tener la misma carga sean el mismo componente, ni mucho menos significa que los electrones que se utilizan son la misma cantidad. A ver, no sé qué querías decir, Guillermo o Cristian. Buenas tardes, profe. Tengo que ir al trabajo ahorita. Por si vuelvo a tomar la lista, me puede justificar la falta. No sé quién habló, Guillermo. Sí, Guillermo, profe. Ya, está bien. ¿Qué pasó, Cristian? En su WhatsApp directo le dejé un mensaje. Ok, Cristian. No, Guillermo. ¿Qué pasó, Cristian? Eh, ya saben que nos confundimos en la fórmula. Usted creo que se confundió en la fórmula donde está en cálculos de valencia. Creo que también se le puso en cuenta esas rayitas que usted puso y entonces ahí creo que nos O sea, sí, sí, de ley. confundimos o se confundió, porque acá también al principio que hicimos el cálculo, sí, y después está acá, por eso Ahora, no déjame sabe. ver qué pasó acá en la fórmula ya. Y te digo exactamente qué pasó. Pero bueno, la carga se dio. La fórmula se funciona. Entonces, algo puse aquí. Puse tal vez un símbolo de más. Electrones de valencia, Sí, menos puso el electrones que no se enlazan. No, está lo mismo. Solo fue un error del símbolo. antes puso el menos en vez de... No, sí, siempre ha estado así. O sea, solo fue, ya me di cuenta, solo fue un error de símbolo, tranquilo. Un error de símbolo. Entonces tengan cuidado con eso. Ya ven que -1 y +1 no es lo mismo. 4 y 6 no se pueden sumar. Una molécula no puede tener una carga de +12. Tienen que tener cuidado con los símbolos. El símbolo de aquí es lo que no tuve en cuenta. Este de acá. Los demás está bien. Ok. Entonces, de esta forma, ¿podemos calcular la carga de iones polivalentes? Sí. ¿Podemos calcular la carga de una molécula? También la podemos calcular. ¿Ya? Entonces, solo depende. Cristian, tienes arriba aún la mano. ¿Quieres decir algo más? No sé si quieres decir algo más. No, se me olvidó bajar la mano, no se preocupe. Ah, ok. Ya, entonces, ¿sobre en qué quedé? Sí, ¿podemos calcular la fórmula? No, la carga de iones polivalentes. Yes. ¿Podemos calcular la fórmula de moléculas? También. Ahora, lo importante, cuando tengamos todo esto,
es primero fijarnos qué tipo de elemento tenemos. Tenemos un elemento con tres electrones de valencia, cuatro, dos, uno. ¿Cuáles son? Ya, ahí va todo lo que hemos aprendido en la segunda unidad. Cómo saber los electrones de valencia de un elemento. Porque no siempre nos van a dar estas estructuras. Es decir, estos gráficos que ven aquí están en sus libros. Pero ¿cómo yo sé cuántos electrones que no se enlazan y que sí se enlazan? Si es que tan solo me dan el nombre de un ion poliatómico y nada más. ¿Ya? Entonces ahí es cuando entra la teoría. Ustedes necesitan primero saber qué tipo de elemento tiene un compuesto. También necesitan saber, si es posible, qué tipo de enlace forman para desde ahí ya comenzar a tener una idea de cómo ir calculando la carga de algunos de estos compuestos, de algún tipo de ion. ¿Ok? Igual con las moléculas. Igual. Pero eso es lo importante, entender los conceptos de antes. ¿Qué son los electrones de valencia? ¿Qué me significa que estén ahí en una estructura? ¿Significan algo? Claro que significan algo. Cada par de electrones de valencia me significan que me pueden formar, en este caso, un enlace covalente. Cada enlace covalente, por lo tanto, involucra dos electrones juntos. ¿Ya? Esos dos electrones, acuérdense, en el enlace covalente se comparten entre el átomo que se enlaza al principio y el otro átomo que está al final. Entonces tienen que tener cuidado con eso. ¿Ya? Y igualmente, como yo, tienen que tener cuidado con los símbolos. Los símbolos son muy importantes. Entonces, no es lo mismo restar y en vez de sumar, obviamente que no. Tienen que tener cuidado con los símbolos, porque si es que les dan cargas de más 3 más 4 más 12 como nos salió aquí, no tiene sentido. Y mucho menos si es que al lado tenemos la figura ya diagramada del ion poliatómico que nos dice -1. Ya desde ahí debemos de encontrar las cargas netas de cada átomo para que la carga neta de todo el ion al final sea igual. Es decir, que todos los datos se correlacionen y que mi respuesta al final tenga sentido. ¿Ok? Listo. Entonces, bueno, eso es parte de toda la teoría dentro de la unidad, pero también, otra vez retomando el concepto de las fórmulas. Las fórmulas son bastante interesantes porque es un resumen, el resumen más simple y mejor para entender cómo está estructurada una sustancia química, ¿ya? La fórmula química, como les había mencionado en la unidad 2, es muy importante entenderla y saberla leer. Entonces, si es que la entendemos y la sabemos leer, ya tenemos información de qué, cuántas moles hay de cada qué tipo de átomo, cuántos átomos hay. Y también, si es que tenemos un compuesto como el que ven aquí, donde tenemos un ion amonio eh, que se está uniendo a un ion de cromo, de óxido de cromo. Entonces, si es que yo tengo un breve concepto de cómo leer una fórmula química, entonces ya me da la estructura, me da los tipos de componentes y sobre todo, y también muy importante, cuántos son. Cuántos son es full importante porque ya vimos que según la cantidad de átomos que tenga una molécula, el peso molecular va a cambiar y cuando eso cambia, también lo hace la masa en gramos que representa esa cantidad de átomos. Entonces, si es que nos falla ahí algo, el resultado que nos puede dar es completamente distinto al real. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, ustedes ya han visto fórmulas así, ¿no? Que tienen primero dos componentes. Un componente A, vamos a ponerle un nombre, componente A, y un componente, un componente B. El primer componente está compuesto por un tipo de ion de amonio y el segundo componente por un óxido. Entonces tenemos un lado que tiene cargas positivas y cargas negativas. El ion amonio, si no se acuerda, y también está en sus tablitas con iones polivalentes, proviene
de un compuesto más grande. Cuando se separa, el ion amonio adquiere una carga. Esa carga es una carga positiva, es decir, que puede aceptar a un electrón o le hace falta. En los óxidos, cuando se separan, pues forman iones polivalentes con cargas negativas, es decir, que le sobra un electrón. Cuando dos componentes con cargas opuestas, ¿se acuerdan? Se encuentran o se conocen, pues se forman un enlace. Cargas opuestas forman enlaces. ¿Qué tipos de enlace forman? ¿Mm? ¿Alguien? Covalentes no era. No. ¿Qué tipo de enlace dijo? Ujú. Tenemos un cation y un anión. ¿Qué tipo de enlace puede formar una especie tipo cation o tipo anión? Es decir, una especie encargada de forma positiva o negativa. Un enlace iónico. Muy bien. Exacto. Entonces tenemos un compuesto que puede formar un enlace iónico por las diferencias de cargas. Pero un compuesto como un enlace iónico significa que debemos tener tan solo dos componentes. Es decir, un metal y un no metal. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado con los conceptos. Metal y no metal pueden formar un enlace iónico. Tenemos aquí un metal y un no metal, sí, pero no están solos. Están conformados por más átomos. Por lo tanto, vamos a tener un compuesto totalmente diferente, es decir, un enlace covalente. El compuesto catiónico, que es el ion amonio, tiene cargas más uno, pero el óxido de cromo tiene, bueno, el ion de óxido de cromo tiene una carga más dos. Ahí viene el problema. ¿Cómo podemos conjugar dos componentes que tienen cargas distintas? Menos uno y más dos. Entonces, si es que vemos otra vez a las cargas como tan solo electrones y nada más, ya para no hacernos lío con si es más uno, es menos uno, ya, o lío porque es menos o es más. Fíjense en las cargas como electrones. Si es que la carga tiene símbolo positivo, es decir, que la cantidad que le hace falta de electrones es esa. Si tiene cargas menos uno, significa que el número que acompaña ese símbolo menos son electrones que le sobran. Por lo tanto, el ion amonio me dice que hay un electrón que puede donar y el ion proveniente del óxido de cromo hay dos espacios vacíos para electrones en donde se pueden llenar, ¿no? Entonces, estas cargas ya me dan una pista. ¿Una pista de qué? De cómo puedo conjugar ambos componentes para tener algo nuevo, ¿no? Entonces, puedo decir que tengo 2 moles de ion amonio, ¿verdad? O sea, 2 moles son dos átomos, güey. 2 moles de ion amonio que tienen cargas menos unos que se pueden conjugar tranquilamente con un solo mol de este óxido de cromo. Entonces, este óxido de cromo más el ion amonio pueden conjugarse para formar algo nuevo, un compuesto que tiene dos caras, ¿no? Un ion amonio y óxido de cromo, es decir, que proviene de dos iones polivalentes. Estos componentes que ven acá se forman muy seguido cuando tenemos varios reactivos. Y seguramente entre las reacciones que ocupemos y ya vemos en la unidad 4 nos vamos a dar cuenta que todos estos componentes químicos, a la final, cuando uno habla de una reacción química, siempre hay residuos, siempre hay, o sea, no todas las reacciones químicas se completan al 100%. Siempre hay residuos, siempre hay, sí, residuos soltantes, y estos residuos a la final se comportan como iones, que es justamente esto, ¿ok? Iones, nada más. Pero en fin. Lo importante de esto, entender cómo se forman los compuestos y entender cómo se lee la estructura de una fórmula química. Bueno, algunas veces suelen aparecer
fórmulas químicas condensadas, pero no siempre. O sea, a veces suelen cambiar el cómo escribir una fórmula química de un compuesto. Y esto es adrede, porque imagínense que yo les escriba algo como esto, o sea, algo como esto. Sí, así, así, así. Bueno, les coloco un ejercicio, una pregunta. Y bueno, les diga, en base a la ecuación química, entre comillas, condensada, descríbame qué tipo de compuestos conforman este elemento, bueno, este reactivo de aquí. ¿Qué tipo de iones poliatómicos pueden formar este tipo de componente? En base a la fórmula química en el siguiente renglón, es decir, a todo esto de acá. ¿Cómo pueden llegar a eso? O sea, no hay una forma porque literalmente puedo generar aquí un ácido, puedo generar un ácido, pero no tienen una forma clara de cómo arreglarlo. Entonces, para ello, necesitamos escribir de manera correcta las fórmulas químicas, teniendo en cuenta que cada componente que conforma un compuesto más grande, más complejo, proviene de un reactivo menos complejo, más sencillo. El ion amonio puede provenir de un cloruro de amonio, por ejemplo, o el óxido de cromo puede provenir de un ácido terciario. Entonces, todo esto tiene un porqué. ¿Ok? Y yo sé que ahorita no es muy claro, pero cuando veamos la nomenclatura de los siguientes de los siguientes compuestos, pues va a ser más preciso, más claro, ¿vale? Solo era para introducirnos justamente a esto, los compuestos binarios, terciarios, cuáles son los compuestos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ok, no, ¿quién está? ¿Quién está? ¿Dónde está? Compuestos terciarios. Vamos a ver. Sí, y ya terminamos. Sí. Vamos a ver algunas cosas ya. Solo me estoy adelantando un poco. Ya. Ahora comencemos con lo más sencillo, los compuestos binarios. Tenemos algunos compuestos binarios. Estos son sales binarias, hidruros, óxidos. Tenemos compuestos terciarios, que son tan solo una combinación de óxidos con sales binarias, de hidruros con sales binarias. En realidad, los compuestos más básicos son los cimientos o las piezas de Lego que dan origen a los compuestos más complejos, como compuestos ternarios, ácidos ternarios, eh, sales ternarias, hidróxidos, todo esto. Entonces van a ver cómo tan solo sabiendo de cómo se forman los compuestos más simples, que son los compuestos que tienen dos átomos, se pueden formar elementos más complejos. Ahora, con los óxidos metálicos, como lo dice el nombre, óxido de oxígeno, metálicos de algo de metal, se forman por la unión de un átomo de oxígeno o más con átomos metálicos. La forma de nombrarlos, según la nomenclatura de UPAC, necesitamos primero hacer referencia a qué tipo de compuesto es decir, si es un óxido, si es un hidróxido, si es algún tipo de componente. ¿Qué tipo de compuesto es? Entonces, para eso, como estamos hablando de óxidos, debemos de nombrar primero, pues, la palabra óxido, ¿no? Óxido de, escribimos otra vez el metal, el tipo de metal que acompaña al óxido, y claro, si es que ese metal tiene más de un estado de oxidación, tenemos también que hacerle referencia a qué tipo o qué número de oxidación tiene. Es lo mismo que vimos con los compuestos, con los iones, con los, ¿cómo se llama? Con la nomenclatura de UPAC, ¿ok? O sea, lo mismo. Primero se nombra al no metal, en este caso el oxígeno, y después se nombra al metal, que es el hierro. Como hablamos de óxidos, ya no tenemos que colocar ni cloruro, ni fluoruro, ni óxido duro, nada. Tenemos que hacer referencia al tipo de compuesto que estamos formando, óxidos. ¿Óxido de qué? De metal. ¿De qué tipo de metal? Escribimos el nombre y también escribimos el estado de oxidación. Entonces tenemos óxido de hierro 2, óxido de hierro 3, óxido de cobre 2 y de forma sucesiva.
Para los óxidos que no tienen metal, o sea, los óxidos no metálicos, es igual, tienen la misma estructura, ¿sí ven? Solo lo que cambia es el metal por un no metal. Primero nombramos al óxido, después nombramos al tipo de no metal que forma este óxido y listo. Como estamos utilizando no metales, en cambio de los no metales pues tienen un estado de oxidación y nada más. Por lo tanto, no es necesario escribir en números romanos pues el estado de oxidación que tienen, porque al final es uno solo. Pero si fuera un metal y más que nada un metal con más estado de oxidación como el oro o como la plata, ahí de ley debemos de ser específico qué estado de oxidación tiene el metal para formar el óxido. ¿Listo? Entonces lo mismo. Primero nombramos al oxígeno como óxido o monóxido, dependiendo. ¿Dependiendo de qué? Pues otra vez, utilizamos eh, partes de estructuras de la nomenclatura sistemática, es decir, prefijos que hagan alusión a qué tipo o cuántos átomos de oxígeno tiene este óxido no metálico. Es decir, si hay uno, vamos a utilizar el prefijo mono, si hay dos, di, si hay tres, tri, y de forma sucesiva, de forma sucesiva. Monóxido, como estamos hablando de carbono, pues monóxido de carbono, dióxido de azufre, pentaóxido de dinitrógeno, es decir, que aquí también aplica la misma regla que para la nomenclatura sistemática. Utilizamos prefijos para nombrar la cantidad de elementos, tanto en este caso de oxígenos, así como de no metales que conforman el óxido no metálico. Por lo tanto, si tengo 5 átomos de oxígeno del oxígeno, debo de escribir penta, como hablo de oxígeno sería pentóxido de dinitrógeno. ¿Ok? Dinitrógeno porque hay 2 átomos de nitrógeno. Ok, entonces, solo otra vez para resumir. Lo que habíamos visto de las nomenclaturas de compuestos poliatómicos, iones poliatómicos, así como de nomenclatura de iones, las terminaciones que teníamos y la estructura que siguen es similar, es decir, primero el no metal, después el metal. Si estoy formando óxidos no metálicos, escribo primero el óxido más los prefijos que le correspondan al número de átomos que contenga el óxido no metálico, más terminando con el no metal, ¿verdad? Entonces, es la misma estructura, solo que tenemos que cambiar y ser un poco flexibles, porque yo sé que son algunos compuestos, no solo son óxidos, hay más componentes. Vamos a ver los hidruros. Entonces, hay un montón de estructuras, pero al final estas estructuras de cómo nombrarlos siguen una misma lógica, ¿ok? Esa lógica se va a mantener siempre. Muy bien, ahora vamos con los hidruros. Igual, para los hidruros, lo mismo que con los óxidos, hay dos tipos. Hay hidruros metálicos y no metálicos. Dependiendo si estamos hablando o nombrando un hidruro metálico o no metálico, la estructura puede cambiar. Pero igual, el origen sigue siendo el mismo. O sea, la lógica sigue siendo la misma. Hablamos de hidruros metálicos y para ello primero nombramos el tipo de compuesto, que es un hidruro. Después nombramos el tipo de metal que conforma este hidruro. Y otra vez, como estamos hablando de un metal o utilizando un metal, no todos tienen el mismo estado de oxidación, por lo tanto, debemos de nombrar al final, por medio de números romanos, si es que corresponde, si es que tiene más de un estado de oxidación, qué tipo de número de estado de oxidación tiene ese metal. Tenemos hidruro de sodio, hidruro de hierro 2 y así de forma sucesiva, o hidruro de hierro 3 y así mismo. ¿Ok? Para los hidruros no metálicos, acá cambia un poco, pero a la final sigue manteniendo, si ven, la misma lógica de la nomenclatura tipo UPAC. Es decir, primero el no metal, después la terminación del no metal en uro, acompañado, en este caso, ya no de un metal, ¿no?
sino que está acompañado del tipo de compuesto que es. Como estamos hablando de un hidruro, compuesto que tiene hidrógeno y un no metal, debe terminar con la palabra hidrógeno, es decir, sulfuro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno. ¿Ok? Esto es para un hidruro metálico que no esté en disolución, es decir, que no esté disuelto, en pocas palabras, que no esté disuelto en cualquier tipo de solvente. Cuando hablemos de un hidruro no metálico, pero que sí realmente esté disuelto, que esté, bueno, mezclado en algún tipo de solución, una solución acuosa, ahí la nomenclatura de este hidruro va a cambiar. Va a cambiar porque ahí estamos formando ácidos. ¿Qué tipo de ácido? A partir de un hidruro no metálico. ¿Cómo se nombraría el mismo sulfuro de hidrógeno si es que añadimos sulfuro de hidrógeno a un recipiente con agua para formar una solución? Lo nombraríamos, pues bueno, como vamos a formar un ácido, primero haciendo alusión a qué tipo de compuesto, a un ácido. ¿De qué? Una combinación del compuesto no metálico más la terminación hidro. ¿Ok? Porque estamos haciendo alusión que estamos utilizando un hidruro no metálico para formar un ácido. ¿Cómo sería? Ácido sulfhídrico, ácido bromhídrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico. Así mismo, ¿no? Si es que utilizamos un hidruro no metálico para hacer una solución acuosa. Si es que no es el caso, pues seguimos la anterior estructura. Primero el no metal terminado en uro, que ya hemos visto, seguido por el tipo de compuesto que forma de hidrógeno, es decir, sulfuro de hidrógeno. Átomo de sulfuro más dos átomos de hidrógeno. Ok, entonces hemos visto óxidos, óxido metálico, óxido no metálico, hidruros metálicos, hidruros no metálicos y vamos a ver algo mucho más familiar, sales. Lo que habíamos dicho antes, o bueno, el compuesto que siempre utilizamos, la sal de mesa, cloruro de sodio. Entonces, las sales, estas sí son componentes que pueden formar enlaces iónicos. Tenemos esa regla de que para un enlace iónico hay que tener primero un metal y un no metal. Por medio de esto, por la misma naturaleza del metal y del compuesto no metálico, vamos a formar una diferencia de carga. La diferencia de cargas significa que va a haber una transferencia de electrones. La transferencia de electrones, así como la electronegatividad del enlace iónico, forman un compuesto. En este caso, cloruro de sodio. ¿Listo? Para esto, pues, la nomenclatura de las sales binarias es muy sencilla. Mantenemos la misma estructura de primero nombrar al no metal terminado en uro, es decir, el nombre del no metal más el sufijo uro. Y después acompañado por el tipo de metal que lo complementa, es decir, cloruro de sodio, fluoruro de sodio, etcétera. Y claro, si es que ese metal tiene un estado de oxidación o estado de oxidación mayores a uno, es decir, varios, también complementemos el nombre de la sal binaria con el estado de oxidación del metal. Cloruro de sodio, como aquí justamente, bueno, el sodio solo puede tener un estado de oxidación que es más uno, pues no tenemos que escribir ningún tipo de número romano porque no hace falta. Ahora, pasa lo contrario con el hierro, que ya lo hemos visto, tiene dos. Sería cloruro de hierro 2 o cloruro de hierro 3, haciendo alusión al estado de oxidación que tiene el hierro. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Lice. ¿O explico muy rápido? Ok. Sí, Inge. Ay, muy bien. A ver, vamos a terminar con los compuestos terciarios y nos tomamos unos 5 minutos y descansamos. Ya, y más que nada porque los compuestos terciarios justamente terminamos todos los compuestos binarios. Sales binarias, hidróxidos, hidróxidos metálicos, no metálicos, óxidos metálicos y no metálicos. Y ahora vamos con compuestos terciarios.
perdón, hidruros metálicos y no metálicos, y ahora vamos con compuestos terciarios, que son los hidróxidos. Los hidróxidos tienen algo que es, bueno, tienen un componente que es muy común en química orgánica, que es justamente lo que dice aquí, un grupo hidroxilo. Este es un grupo funcional, entonces seguramente se acuerden de que muchas de las moléculas que tan solo que nos conformen y que también consumimos, tienen este grupo hidroxilo. Es un grupo funcional que le da también nombre muy específico a los alcoholes en este caso. ¿Ok? Entonces, esto del grupo funcional dentro de los hidróxidos, pues se representa de manera literal, es decir, OH. Cada OH de los hidróxidos se debe de respetar, es decir, no se debe de mezclar. O en otras palabras, es que no me hago entender, es decir, este hidróxido de hierro, yo no lo puedo escribir de esta forma, espera muchachos, de esta forma, ok, yo no puedo escribir el hidróxido de hierro 2 de esta forma, tan solo porque creo que se vea mejor, se vea más bonito. Ok, aquí no tiene nada que ver esta fórmula, hasta tiene la apariencia de un ácido terciario. Tiene nada que ver. Primero porque el hecho de respetar el grupo hidroxilo, es decir, la estructura, el orden del grupo hidroxilo, me da a mí una pista de qué tipo de compuesto estoy usando, de qué tipo de compuesto estoy hablando. Si yo veo un OH separado entre paréntesis por un, bueno, aparte de un metal, yo ya tan solo viendo eso, ya me doy cuenta que estoy hablando de un hidróxido. Estamos teniendo en la mano un compuesto, un hidróxido. ¿Ok? Entonces hay que respetar el orden y más que nada cuando vemos componentes como este, como un grupo funcional, un grupo hidroxilo, hay que respetar el orden y no hay que mezclarlo con los demás átomos porque después esa fórmula química va a ser todo un despelote y no tiene nada que ver con el hidróxido que tenemos que representar. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado porque si es que hacemos eso, pues primero no estamos representando nada. Y segundo, la misma naturaleza del elemento, bueno, no del elemento, del compuesto en cuestión, se pierde. Ya no sabemos qué es un hidróxido. Seguramente lo es, pero está mal escrito. Pero en fin, tenemos que mantener ese orden. Ahora, para nombrar un compuesto Dije una terciario, cosa. mantenemos igual la misma lógica que con los anteriores compuestos binarios. Es decir, si hablamos de un óxido, tenemos que mencionar primero qué tipo de compuestos tenemos. Un óxido. Como tenemos en este caso un hidróxido, nombramos primero el tipo de compuesto que tenemos, que es un hidróxido, seguido de lo que haga falta, que es el metal, ¿no? Hidróxido, el conector, más el metal, sodio. Como estamos hablando de un compuesto que tiene átomos metálicos, los metales, otra vez, repito, tiene varios, bueno, algunos pueden tener varios estados de oxidación, y si es que lo tienen, hay que especificar cuál es. Igual, si se dan cuenta, lo único que cambia aquí es, en vez de óxido, hidróxido. ¿Ok? Es lo mismo, o sea, los componentes que vamos a ver de aquí en adelante bueno, se pueden formar a partir de todos los compuestos binarios e iones que ya hemos visto. Ya, pero la estructura sigue siendo la misma, si se dan cuenta. Hidróxido de el tipo de metal y el estado de oxidación que le corresponda. Ya. Ahora nos toca uno de de los compuestos más peligrosos, los ácidos ternarios, los ácidos terciarios o los oxiácidos. ¿Ya? Los oxiácidos se forman por tres cosas. Tenemos los átomos de hidrógeno, tenemos los átomos de oxígeno y complementamos con varios átomos o un átomo de un no metal, de un elemento no metálico. Es decir, tenemos hidrógeno, oxígeno y un no metal, es igual a un ácido. ¿Ya?
Si se dan cuenta, esa es la combinación que tienen los ácidos. Por ejemplo, para el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, como les dije, todos los hidruros no metálicos, si es que están en soluciones acuosas, es decir, en agua, van a llamarse, a cambiar su nombre por ácido sulfúrico. Ya tienen hidrógeno, oxígeno por el agua y más el compuesto no metálico. Ya, y lo mismo con los ácidos ternarios. Los ácidos ternarios igual tienen hidrógeno, oxígeno y no metal. Y un no metal. Ok, ¿cómo los podemos nombrar? Entonces, estos compuestos de aquí tienen unos buenos, o sea, tienen varios nombres, dependiendo de cuáles sean. Los más comunes son aquellos nombres que llevan siempre al principio la denominación de ácidos. Al menos así ustedes también los pueden encontrar en internet cuando pueden ver una página de reactivos para comprar reactivos. Y si ponen ácido cítrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, etcétera, van a encontrarlos con estos nombres. ¿Ok? Con los nombres que en realidad, si se dan cuenta, es la nomenclatura tradicional. Terminaciones ico, terminaciones oso. ¿Ok? Estos son los nombres más comunes que se suelen y aún se utilizan para los oxiácidos. Pero en su nombre de stock, o sea, su nombre en base a la nomenclatura de la IUPAC, se deben de nombrar primero igual. Primero siguiendo el tipo de anión que conforma el ácido oxiácido. ¿Qué tipo de ión? Es decir, qué tipo de ión poliatómico forma este ácido ternario. ¿Ok? En este caso tenemos un nitrato. Nitrato, ¿por qué? Porque si partimos todo este ácido desde aquí y nos quedamos tan solo con el NO3, el NO3 es un ión poliatómico que se llama nitrato. El nitrato tiene carga -1, si se acuerdan del anterior ejemplo, ya lo habíamos calculado, y el hidrógeno justamente tiene carga +1. Entonces, si formamos o unimos un ión poliatómico nitrato más un ión hidrógeno, tenemos igual un ácido terciario que es lo mismo que un nitrato de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que se den cuenta. A la final, los compuestos más complejos tan solo es la unión de partes de compuestos más simples, ¿no? El ácido ternario así se puede formar. La unión de un hidrógeno o un ión hidróneo más un ión poliatómico, que puede ser un nitrato, un nitrito, un sulfato, un sulfito, lo que sea. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. ¿Qué tipo de ión poliatómico tenemos? Si se dan cuenta, todos los iones poliatómicos que están aquí están formados por lo mismo, oxígeno y un no metal. Es decir, que la regla se sigue manteniendo. Un ácido ternario se forma por la unión de hidrógeno, un átomo de metal y varios átomos de oxígeno. ¿Listo? Ok, entonces, ¿cómo se podría nombrar el mismo ácido ternario, pero ¿cómo es? En su nomenclatura tradicional. Pues bueno, la nomenclatura tradicional ya nos dicta que si tiene terminaciones ico u oso, va a representar o se va a referir al estado de oxidación que le corresponde, pues en este caso sería al ión, ¿no? Si tenemos terminaciones ico, ácido nítrico, es decir, que el estado de oxidación que tuvo el elemento para formar un ión poliatómico, que es el ión nitrito, pues es el estado de oxidación más elevado, si fuera el ácido nitroso. Es decir, que el ión nitrato tiene el estado de oxidación más bajo.